presencial es casi imposible, el virtual es casi imposible porque está con una presentación PowerPoint. Yo voy a hablar de lo mismo que tenemos en la presentación PowerPoint que está subida en el campus, que es sobre redes neuronales backpropagation, pero la componente que vemos en forma aquí presencial es diferente, porque me puedo extender mucho más, puedo utilizar mucho más la pizarra, entonces me da cuenta de que hay una diferencia con la PowerPoint. ¿Sí? Eso le quiero decir. Pero la PowerPoint tiene todo exactamente lo que vamos a ver acá. Quizás hasta las animaciones se pueden hacer algunas cositas más en la PowerPoint. Pero hay explicaciones que yo le he dado aquí, de día a la tarde, que los mismos compañeros de ustedes de 5K1 me dicen, profe, esto no lo habíamos entendido en la virtual, y no solamente no lo hemos entendido, hemos visto un montón de cosas que nos venían dando inclusive con la parte práctica, y no la teníamos clara. Entonces, dicho esto, vamos a entrar a ver este tema. Algo que yo he hablado tanto con Vicente como con Diego, que son sus jefes de trabajo práctico, Diego de 5K1, es que la semana que viene tenemos una semana de ingeniería. De mi parte, de Diego y de Vicente también les va a dar la tarde libre, pero la idea es que aprovechen todas las conferencias que tenemos. El martes próximo a las 9 de la noche hay una que es de Big Data, que la da, no me acuerdo el nombre, yo se lo voy a pasar en el grupo. Sería bueno que la tomen a la conferencia. ¿Son presenciales de nuestra casa? Sí, son presenciales. Yo esa no la coordino, yo coordino el miércoles a las 11 de la mañana, que es una sobre metadatos y aplicaciones laborales, creo que se llama. Que también está muy buena, porque son lo que se te viene en el futuro. Independientemente de que las conferencias quizás no tengan una profundidad de contenido, lo que sí te dan todas las conferencias es la tendencia del mercado, por lo menos nacional. Entonces en eso está bueno porque la gente te va contando lo que va haciendo y a usted le permite plantarse y entender lo que es el mercado, independientemente de lo que vemos acá en la universidad. Porque acá nosotros somos mucho más académicos, vemos mucho más la parte técnica, pero el mercado laboral, y hay gente que está trabajando en el mercado laboral, no lo lleva tanto a la academia. Entonces, vienen empresas y te empiezan a contar, por ejemplo, qué hace IBM, creo que no viene, pero viene esta gente, yo se lo devuelvo a lo que dice, se lo pasa en el grupo, entonces vale la pena que lo vean. Sobre todo el de la 11, que es de metadatos, que me acuerdo de haberlo visto porque me han pedido que sea el coordinador, y el del martes de la noche, de las 9, que es de Big Data, que yo voy a estar presente como la persona más que toma una conferencia, porque me interesa, realmente me interesa mucho, y te muestra el mercado. Hay cosas que conozco, estoy en contacto con empresas, y hay cosas que gente nueva te dice, no, mira, nosotros estamos en las startups, sobre todo estamos desarrollando estas cosas. Las empresas grandes, uno son más o menos tiene ya en vista qué es lo que están haciendo. Eso es para que nos pongamos en contexto. Si la semana que viene no vamos a tener clase, pero les pido que aprovechen todas las conferencias. ¿Más de 21 horas? 21 horas sé que es una de las conferencias. Yo igual se lo voy a pasar en el grupo de WhatsApp. ¿Se inscribirse o se puede? Creo que es libre, por lo que tengo como info. Y el miércoles 11, para los que puedan, no trabajen, está el de metadatos, de explicaciones empresariales. Y hay otro a la tarde, que no me los acuerdo del nombre. No sé si son modelos machine learning, es uno de esos temas. Que yo también se los voy pasando, porque me interesa que puedan sacar el jugo y escuchar qué te cuentan. Y también si quieren preguntarle qué es lo que se hace en el mercado laboral, ustedes deberían preguntar para que los ubiquen. Para los que no están trabajando, para los que están trabajando dentro de una empresa, sepan de que no es solamente el núcleo empresarial, sino que hay otras opciones. Eso está bueno. Les cuento un tema, yo creo que no sé si lo habré nombrado, ustedes siempre díganme, profe, no le he dicho, sí le he dicho, o sí lo ha dicho. El año pasado, tengo un amigo que es presidente de Strata Analytics, creo que sí lo nombraron, ¿verdad o no? No, entonces no, lo debo haber dicho en posgrado. Este muchacho de Strata Analytics, el presidente, está en la base de Estados Unidos, él está en Estados Unidos. Estudiamos juntos en la universidad y la vuelta le había dicho que él trabaje con otras empresas y se vaya a la beca allá. Vino en diciembre
en fin de diciembre. Buenas preguntas. Y él lo que estaba buscando era data science. Buscaba data science acá, o sea, gente que esté haciendo parte de analítica, big data, que tenga conocimiento de machine learning. No sé. Y llegó, ya venía de votar en Buenos Aires, Córdoba y terminó en Tucumán, que son de los núcleos más grandes, la cantidad de estudiantes que tienen carreras de informática y sistemas, pero no consiguió con el expertise que necesitaba, porque no podía formar, no se daba el lujo de formarse de cero, o sea, necesitaba esa gente que esté lista para entrar en producción. Y por otra parte, él, sueldos buenos, ¿no? Sueldos buenos, hablamos de inicial eran $2.500, ¿sí? Sí, estaban lindos números. Y la gente que está trabajando en la parte analítica les dijo que no, o sea, ganan más acá en Tucumán. Generalmente deben estar trabajando todo para afuera, ¿sí? Eso les doy caso porque me tocó verlo. Pero el problema es que no buscaban junior, buscaban ya ingenieros formados, senior. Pero la mayoría de los seniors que están en el mercado son gente joven, pero llevan ya varios años haciendo analítica. Entonces, bueno, ahí te dice ya, esa ha sido una de las alarmas que te dice, bueno, este es un punto que falta a la carrera. Necesitamos formar más en la parte de ciencia de datos, que vean la parte de analítica. De hecho, hemos estado trabajando también con José Narral y otros profesores de otras facultades de UTN a nivel nacional para crear una materia nueva, que creo que va a ser el año que viene, creería, que se llama ciencia de datos. De todos modos, una materia es poquito, necesita tener un cúmulo de materias que, por ejemplo, vean lo que es BI, vean lo que es... ¿Cómo está? ¿Buena? Vean, por ejemplo, lo que es la parte de las analíticas, ¿me entienden? Como más un caso inteligente, eso va muy del lado de BI, hacer algo de data mining. Nosotros lo hacemos, aunque inteligencia artificial es tema de inteligencia, no lo hacemos, porque básicamente nos queda muy grande el temario, es un monstruo, la materia es un monstruo y no podemos hacernos cargo de todo. Y se van tres temas y, por ejemplo, hay uno que lo hemos borrado del mapa, que es genético, básicamente porque genético nos lleva de aquí a fin de mes, hasta que termine el cuatrimestre, y no se está aplicando genético. Hay aplicaciones, sí, pero es muy de nicho. Entonces, ante esa situación, ya hace unos años atrás yo le he planteado a Vicente, y cuando se incorporó Diego también, le demos mucha fuerza a neuronales, redes neuronales. Sistema experto que estaba muy cuestionado, y no, sistema experto está pegando por otro lado, que son los sistemas cognitivos. Ahí necesitamos expertos y sobre todo entender cómo son las partes de data. Y lo traigamos, no lo saquemos sistema experto de encima, ni tampoco lógica difusa, que lo hemos visto con materia, como tema acá en la materia, porque después lo aplicamos en otras soluciones. Si hacen data mining, o sea, minería de datos, usas para hacer la búsqueda dentro de las bases de datos, o sea, cuando vos haces el procesamiento de la base de datos, usas reglas. Entonces, para poder hacer las reglas con las cuales vos haces la minería de datos, usas todo el concepto de sistema experto. No haces sistema experto, pero usas las herramientas del sistema experto como regla, para extraer información, buscar patrones, que es lo que más se está usando. Entonces, era un absurdo sacarlo así, porque muchos dicen, no, el sistema experto es viejo, si no se usa, mil cosas. No, lo usan en otro lado. Y para colmo, todos los bots cognitivos, de hecho, ustedes tienen un práctico de bots, los bots cognitivos usan sistema experto corriendo abajo. También nosotros lo hacemos mucho más tranquilo, porque no hay la idea que pasemos haciendo un cuatrimestre bot, pero por lo menos ya tienen idea de cómo se lo arma, ¿me entienden? Entonces, mal nos pese no enseñar. Y redes neuronales se usan en todo. Yo creo que ya les venía dando ejemplos, cómo están trabajando. Todas las cámaras de seguridad que se están instalando acá en Tucumán, si ustedes van al microcentro van a ver que tienen, no estoy seguro lo de la municipalidad, pero de la policía que ya están instalados los nuevos, que van a ver que son unas pequeñas
cámaras, creo que son robots, básicamente son robots. Se mueven, ustedes lo van a ver que está la cúpula, no es una cúpula, sino que es una cabecita redonda que tiene la cámara y otras dos más fijas. Esas ya te permiten hacer reconocimiento facial. Vienen embebidos dentro de la cámara el sistema que te permite sacar la información. No es que va y toma la imagen y va y la pega contra una base de datos. No. Ellas mismas ya te hacen todas las opciones para el reconocimiento facial. De ahí que vos necesites trabajar con analíticas y que necesites una base de datos de lo que son de maleantes, de asesinos, lo que sea, es otra historia. Pero la cámara en sí misma ya te saca, ya te hace el reconocimiento facial. De ahí necesitas pegar otra base de datos. Y con eso se pueden armar analíticas. ¿Me entienden? Y generalmente no lo hacían hace unos 5 o 6 años atrás, pero ahora los nuevos sistemas sí, las tienen todas embebidas. Y para el reconocimiento facial, el reconocimiento de objetos, de imágenes, de hecho, antes de tocar este tema, les cuento un poco, había trabajado con el sistema 911 de... Buenas, ¿cómo estás? El 911 de Salta, estaba colaborando yo a otro ingeniero que también estábamos en seguridad, los dos desarrollando el proyecto. Toda la base del 911 de Salta, ¿no? Estaba hecho con tecnología Huawei, con las analíticas, los storage, bueno, todas esas cosas. Entonces, ¿cómo funcionaba el sistema? Está todo en relación a la inteligencia artificial, por eso te estoy explicando todo. Las cámaras que tomaban. ¿Cuál era tu nombre? Me olvidé. Mauro. ¿Ah? Mauro. Mauro. Le tomaban a Mauro, no importa que tenga el barbijo. Porque eso no es un tema menor. Si tenés barbijo, te corto el pelo, te tenés el pelo, lo que sea. Entonces, si no utilizan una cámara que haga reconocimiento facial, la que trabaja con puntos característicos no te conoce. ¿Está? No es lo mismo Mauro, con o sin barbijo. ¿Me entienden? Con barbijo, chao. La que toma un punto característico pierde los puntos y no lo reconoce. Mientras que utilizando inteligencia artificial con redes neuronales convolucionales que corren adentro, no reconoce igual, vos no te salvás. Te pondré un pad, te teñir el pelo rojo y verde y el barbijo igual te reconoce. Igual. Lo que sí te cambia el factor de confianza, que eso yo lo he visto, ¿se acuerda el sistema experto cuando yo hablaba? ¿Le creo tanto una regla, no le creo una regla? Bueno, lo mismo se usa. Con eso, cuando te reconocen, dice, bueno, va a la base de datos, revisa si vos tenés antecedentes o no tenés antecedentes. Si tenés antecedentes, todo eso lo hace automáticamente. No trabaja ser humano, no hay ser humano en el medio. Todo es automatizado. Va a reconocer la cámara, va a decir, lo reconoce a todo. Empieza a traer, va cruzando la información, lo ve contra la base de datos y si te encuentra, inmediatamente lo alarma al policía. Una. La segunda opción, y de ahí ya la policía te toma y te sigue y manda un móvil. Después le cuento el caso Salta. Salta avanzamos más y después se volvió todo para atrás. Fue toda una historia. Ahora, hasta ahí se están usando redes neuronales convolucionales para el reconocimiento facial, bases de datos, analíticas y todo lo que, obviamente, todo lo que es Big Data. Todo eso corre por atrás. Sí. ¿Qué es lo que se puede decir con la base de datos? O sea, ¿qué es lo que la red neuronal, el reconocimiento facial persiste en la base de datos? No, lo que te guarda, por ejemplo, vos lo que haces a la red neuronal la entrenás. Eso lo vamos a ver acá en la clase, la entrenás con diferentes rostros. Entonces hay un rostro de él que es la que tiene guardado. Entonces lo que va a hacer es ella, porque ¿cuál es el punto más difícil? Vení, Mauro, para acá. No vamos a ver a Mauro. Solo Mauro. Mauro, ponete el barbijo. A Mauro yo lo miro ahí, ¿sí? Y tiene, esta es la persona. Y yo lo puedo reconocer todo bien. Ahora ponete el perfil. Lo podemos reconocer a Mauro. ¿Sacaste los anteojos? Ahora sacaste el barbijo. ¿Sí? Y ahora gira, mirá que hay el pizarrón. No, un poquito más de costado. Ahí. ¿Lo reconocen? Sí. Si no lo han visto varias veces, le va a costar reconocerlo.
¿Me entiendes? Entonces, listo. Ahora sí te puedes. Gracias, Mauro. Es nuestro modelo de análisis de imagen. Entonces, hacer que un sistema de reconocimiento facial pueda tener toda esa capacidad es muy difícil. Es muy difícil. Fíjense que se sacó el barbijo y si no son amigos de él, no lo reconocen. No lo van a reconocer. Entonces, la situación que se plantea es exactamente la misma en el sistema de reconocimiento. Entonces, si es una que trajo un punto característico, se sacaron los anteojos, se sacó el barbijo y giró, no lo reconoce. Y no lo reconoce, y se los aseguro porque yo hice las pruebas. Yo tengo el trabajo de ver las cámaras que tenían reconocimiento de punto, y fíjense lo que no te reconoce. No es que solamente te mire el rostro, vos has hecho esto, y te has puesto una gorrita puesta acá, listo. No te conoce. ¿Entiendes? Entonces, sí o sí tienen que correr analítica y sobre todo redes neuronales que permitan sacar puntos que es como si nosotros reconociéramos, como trabaja la vista humana. Con eso, vos podés procesar la información. Y había un módulo que yo no lo llegué a ver en producción, pero lo estuvieron trabajando en Salta, yo vengo de Salta, Tucumán y Catamarca es otra historia. De que si había actitudes de violencia, obviamente ha sido preentrenada las redes neuronales, había sido preentrenada, que si veía situaciones de violencia, por ejemplo, alguien que lo apunta o que levanta la mano, la cámara, independientemente que no tengas antecedentes, te toma, reconoce la situación de violencia y avisa a la policía. Todo automatizado. ¿Sí? Inclusive hicimos una prueba que trajeron la gente de Huawei de China con los anteojos, un equivalente al Google Glass. Entonces el policía iba viendo y le iba saliendo toda la información. Conectado con... ¿ah? Sí. No lo compraron, al final no adquirieron la plataforma, pero las pruebas le hicieron y estaba re bien. Se conectaba a través de 4G, obviamente a través de un teléfono celular, y pegaba contra la base de datos, pero ahí le iba saliendo la info que le iba tirando la base de datos. Después hay una historia en el medio, se peleó el gobierno, cambió el gobierno de Salta, se pelearon con los chinos se lanzaron con las licencias, no quedó nada. ¿Anda las cámaras? Sí, por supuesto. La tiene que manejar la gente. ¿Hace reconocimiento facial? Sí, pero si no tenés base de datos, no sirve para nada, técnicamente. Sí te lo reconoce. ¿Se parece más? No, es alguien. Pero no tengo base de datos donde trae la info. Entonces no va solo. Ahora, lo que sí es interesante es lo siguiente, que todo el reconocimiento facial lo hace la misma cámara. Vuelvo a repetir, no necesitaba tener un servidor que esté manejando eso. ¿Y eso por qué no podía hacer esto? De hecho, si ustedes se van al Gómez Pardo de Yerbabuena o de Tafí Viejo, en el que entran, te reconoce la cámara, te va siguiendo y te va sensando la temperatura a través de un láser. Y aquí no tenemos un servidor corriendo eso, te lo hace la misma cámara. Porque la plataforma de software es tan pequeña, o sea, el aplicativo que está corriendo es de tan poca cantidad que vos le podés grabar directamente en la EEPROM de la cámara y anda bien. Increíblemente anda bien. Entonces, todas estas super redes neuronales que vamos a diseñar acá, que parecen densísimas, cuando vos las pones en producción, cuando las empezás a diseñar y las podés compilar, te quedan súper chiquitas. Increíblemente. Y eso ha hecho una explosión de utilidades de redes neuronales. Una explosión. Y de hecho, hay inclusive gente que trabaja con juegos, empezó a utilizar, digitalizó imágenes, todo, y te arman plataformas que son increíbles. Te pueden cambiar una persona actuando en un video. Yo les pasé también, creo que les mostré cuando la base de inteligencia artificial te podía armarte nuevos cuadros. Yo les hice eso en clase, ¿verdad? Los cuadros no. No le El hice. movimiento en Akinator, el de las preguntas. No, entonces se han perdido la mejor parte. Me olvidé de dar la clase esa. No, eso viene después. Es una plataforma basada en redes neuronales convolucionales. Uno hace un dibujito como en Paint, digamos, y solo recrea imágenes. Y eso. Esa es la que yo conocí. ¿Ah? Es Dalí. ¿La ubicada Dalí? Sí, o sea, Dalí 1 y ahora salió hace poquito la 2. La 2. ¿Querés explicar el reto para no ser yo que le explique? Explicar el reto cómo funciona Dalí 1 o 2, cualquiera de los dos. Básicamente es uno de
Entonces, y pues, por ejemplo, vos le podés decir pintado en acuarela. Y te da la imagen e incluso te da diferentes opciones, o sea, es como que te va creando de la nada, que te crea esa imagen. Es como, por eso se llama Dalí, es como que es el original del Salvador Dalí. Exactamente. Te renderiza de dos tipos de imágenes y te arma una nueva. Increíblemente, es impresionante. Como un copilot enfocado en la parte de arte. Y yo sí les mostré a ustedes los poemas. Sí, ¿verdad? Sí, les mostré. Entonces, también cómo trabaja con un modelo de Machine Learning preentrenado y te permite sacar nueva información, generar nueva información. La base son otras redes neuronales de tipo LSTM y creo que son redes neuronales antagónicas, creo, no la conozco de fondo. Pero esas no las vemos acá, ¿no? No las vemos en clase porque es imposible. Necesitaríamos sentarnos a hacer solamente esto y es imposible. Pero sí convolucional, que es la que está usándose, y porque lo van a ver en todos lados. El autito, cuando ustedes se van durmiendo, el auto que te autocorrige o te da alarma, te está reconociendo el estado. ¿Cómo trabaja? Con redes neuronales. El sistema de reconocimiento facial de los celulares, ¿cómo trabaja? Con redes neuronales convolucionales. Todos trabajan con eso. Es el modelo que tenemos que ver. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que lo hemos adoptado y por eso es que los enseñamos. ¿Es difícil entender las redes neuronales desde el punto de vista matemático? Sí. Contundentemente sí. ¿Tiene mucha matemática por atrás? Muchísima matemática. La vamos a ver si de costado. No exigimos que se haga absolutamente nada con la matemática, pero sí le entendamos qué es lo que está corriendo atrás de una red neuronal. Después, cuando lo programas vos, por ejemplo, una super red neuronal convolucional que te reconoce imágenes y, no sé, te permite hacer algún tipo de tarea específica, te vas a dar cuenta que son unas cuantas líneas de código. Creo que con mejor de los casos, 12 líneas de código, tenés toda una red neuronal convolucional, haciendo deep learning, leyendo un dataset gigantesco, cargando. Así de fácil, ¿me entienden? Y de hecho, una línea de código es toda una capa de una red neuronal, una de las líneas de código. Ahora, si la aprendes así, es como usar el playground de TensorFlow, como la han estado usando. Si lo entendés, si lo ves, si te parece divertido, no sabes qué corre por abajo. ¿Está? Entonces la idea es que ustedes sepan qué corre por abajo, por eso vamos a tener varias clases enfocadas a eso. Después, cuando llegue el momento de programar, chao, por lo esto y a lo sumo entremos con el Google Colab, arriba pondremos Keras y sobre eso van a estar programando a muy alto nivel, que está bien, no está mal, está bien, porque después cuando les toque hacer aplicaciones, no sé si van a llegar a eso, creería que van a entrar directamente con una plataforma prearmada que entre y empiezan a traer los módulos, ponen función y salen andando. ¿Me entiendes? Tan así es, sí, tan así. Pero, vuelvo a repetirle, no son técnicos, ustedes no son técnicos, son ingenieros, o van a ser ingenieros. Eso lo hará alguien de programación, técnico de programación, todo bárbaro, pero ustedes como ingenieros tienen que saber qué corre por abajo. Después, vuelvo a repetirle, no lo vamos a usar. Y la matemática va a quedar quien empieza a decir, me roto la cabeza intentando entenderlo, lo entiendo, pero uso otra cosa. ¿Entiendes? Pero saben que corre. Y te dice, ¿vale la pena? Sí, pues me tocó al revés. Me tocó estar con gente de IBM, Capo, estábamos haciendo, hay una plataforma que voló de IBM que era Visual Recognition, que era un sistema de reconocimiento facial y de objetos, y yo lo usé muchísimo para un montón de aplicaciones. De hecho, lo usábamos acá en la cátedra también. E IBM la sacó de servicio directamente. De hecho, no se usa, no sé si era extremadamente buena o no la querían hacer o lo que fue. ¿Y qué es lo que sucedía? Era de alto nivel. Vos cargabas los datos, vos tenés que armar el dataset, lo cargabas, le hacías el proceso de training, lo dejaba operativo y empezaba a reconocer cosas. Ya, así de fácil. Y de hecho, yo lo usé para varios proyectos. Una vez hablando con la gente que programa, que realmente lo hace impresionante el nivel de programación de la plataforma de ellos, le digo, ¿cómo es la red que está corriendo abajo? ¿Qué estás usando? Convolucional. Ajá. ¿Y cuántos filtros tiene?
¿Cómo estás? ¿Con cuántas cantidad de parte, digamos, de capas? Vamos a ver el layer, lo que es en inglés. ¿De cuánta cantidad de capas están utilizando sobre esto? ¿Y cómo trabajar con RGB? ¿Cómo estás haciendo la parte de digitalización de las imágenes? Nada. Es decir, sabían usar la plataforma muy bien. Eran casi, le diría, unos genios para mi punto de vista, la velocidad con que lo hacían. Pero cuando vos le empezabas a exigir qué hacía por abajo, no lo sabían hacer. De hecho, el grupo técnico que estaba trabajando dice, espera, déjame que busquemos al ingeniero. Y trajeron un hombre grande que no programaba. Y ahí yo le pregunté, le dije, ¿qué me dice? No, trabajo en una convencional, trabajo con filtros de 3x3, tiene 64 filtros de 3x3, trabajamos con imágenes de 1024x1024, pero hacemos una reducción y empezó a darme un montón de datos técnicos. ¿Me entienden? Esa es la diferencia. Eso no me gustaría que llegue. De que use la plataforma, todo lo que quieran, pero tienen que manejar esos datos técnicos. ¿Entienden? Y por eso es que tenemos que tomar este trabajo de masacrarlo con backpropagation. Y Vicente creo que piensa de la misma forma que yo, porque es ultra pragmático, pero sí le va a dar. Él le va a dar, yo creo que él les dé, porque a mí me resulta denso, valga el término, el descenso del gradiente, el teorema del descenso del gradiente, que trabaja con derivadas de funciones complejas. ¿Le has dicho algo de eso? Habían mandado arriba el gradiente así, pero como muy... Lo vamos a ver. Sí, pero diga que era, no. Él paga el derecho de piso, yo ya lo aprendí, le enseñé a él y ahora estoy enseñando que yo fui su profe. Así que a él le toca la parte dura, porque es bien duro. Mejor es eso, tenerlo en pizarra, que un video, porque yo si sobrevive, casi rosa milagroso. Entonces, vamos a empezar a ver backpropagation. Y voy a ir haciendo una mezcla constantemente con lo que hemos visto en las otras clases. Vamos a entender el concepto de backpropagation. Les voy a hablar de la matemática que lleva. No les voy a enseñar porque realmente se vuelve muy denso. Creo que sí vale la pena saberlo, pero no estudiarlo de memoria. ¿Sí? Eso sí quiero dejarlo claro para todos. Creo que sí vale la pena saberlo. Entonces, backpropagation es una de las primeras redes neuronales realmente buenas, que realmente puede hacer clasificación, puede hacer predicción, tenía capacidades de regeneración, porque las redes neuronales tienen una capacidad que es tomar información, cuando está entrenada, por supuesto, reconstruirla, que en el caso que se dé, por ejemplo, las redes de Coconet, las redes de monocapas de Coconet se usaban para telecomunicaciones, y es una de las primeras que entró en servicio, backpropagation. ¿Qué es lo que tiene? Backpropagation tiene algunas, digamos, limitaciones propias de su estructura, que fue subsanada con las nuevas redes neuronales. Pero las nuevas redes neuronales no tienen más de 10 años de vejez. Estamos hablando de, no sé, hace 20 años tenían, no, convolucionales creo que no me acuerdo, son 7 años, 8, toda furia, no hay más, no es más antiguo que eso. LSTM también estamos hablando de 4 o 5 años atrás, y redes neuronales antagónicas creo que 4. Más sabe Diego Elizondo, el que más conoce, pero no estamos hablando de redes viejas. Backpropagation sí, backpropagation es una red de arriba de 30 años. Increíblemente se la usa hoy se la usa, es la red neuronal que complementa las redes neuronales convolucionales. Entonces es una super red neuronal convolucional y atrás le ponen una backpropagation. Que cuando se programa esto son 3 líneas de código. En Python, usando Python. Eso sí lo va a explicar Vicente, para no quitarle la participación a él, y usando la plataforma Colab, que él le ha dicho que la usa. Si nunca han usado Python, no saben cómo se programa, le tienen terror a la programación, o han llegado como diciendo, he aprendido Java y han llegado hasta acá, lo bueno es que pueden hacer toda la red neuronal directamente, copiándola desde cualquier reservorio de información, tirándolo en Colab, leyéndola a la red,
Si al tener una teoría lo que te da es que vos entendés qué es la línea de código, entendés, no es necesario que vos sepas cómo va la línea de código, si la entendés. Por ejemplo, en convolucional, una línea de código te dice convolucional, entre paréntesis, la cantidad de filtro, 64, 3x3 o 2x2, te dice si está trabajando con RGB para 3 tipos de colores o trabaja con tonos de grises, si la imagen tiene colores o es blanco y negro, el tipo de función de activación, ReLU, y nada más. ¿Un constructor? ¿Ah? ¿Un constructor? ¿Y un? ¿Un constructor de eso? Sí, esa es una red, esa línea de código es toda una capa de una red neuronal. Eso multiplicarlo por la cantidad de capas que quede y chao. Pero vos, ¿cómo lo vas a armar? ¿Cómo vas a entender qué función va si la querés cambiar? Tenés que saberla. Yo te dije ReLU. ¿Qué es ReLU? Función de activación. ¿Cómo funciona ReLU? No, le voy a poner una sigmoide para que funcione de otra manera. ¿Entendés? Ahí es donde vos necesitas la teoría. Después la línea de código es una línea de código. Cuando lo vean acá se van a dar cuenta que no es tan así. Entonces vemos backpropagation. Yo iba a tener la norma para mostrarles, que como a volver vieja pizarra. Así despuntamos el inicio de docente y ustedes escriben en cuaderno que ya deben tener la mano dura, están todos acostumbrados a escribir con teclado. Es más, me pasó, ¿cómo será que escribir en teclado y escribir en el celular? Que tenía error y decía, ¿cómo se hace el error? ¿Dónde tengo un corrector de error? No, en mente nomás. Ahí secreto. Sí, ¿viste cómo se acostumbra al corrector de errores? Entonces vos seguís escribiendo y solo te va corrigiendo todo. Ah, sí. No me acordaba de errores comunes. Sí, empezó a perder porque estás todo el día en la compu. Y nos pasa todo. Antes de entrar aquí, vamos a volver a ver una de las primeras clases cuando veíamos la neurona, pero ahora artificial, nos sacamos de la parte de comienzo de la neurona artificial. Si ustedes se acuerdan, es medio grande, yo aquí tenía una neurona que estaba armado, yo le digo el dibujito, acá tenían algo que se llama los pesos, W1, WN, vamos a ponerlo bien, ¿sí? Y se acuerdan que yo decía que a esta neurona, si yo le doy una excitación o le doy alguna fuente, era de X1, XN. ¿Se acuerdan todo eso? Acá tiene una salida y acá adentro hay una operación dada por una función. Hay una función de activación y esa función de activación es una combinación de dos componentes. Tengo una función que es la sumatoria del producto de este vector xy por el vector de peso, wi. Como estos son dos vectores que se están combinando entre sí, esto va a ser un número escalar, o sea, le va a dar un número. Entonces yo, de acuerdo a la función que tenga aquí, voy a tener una salida. E inclusive creo que lo he visto también esto con Vicente. Aquí aparece algo que se llama vías o vallas, que básicamente es un threshold, es un número que te activa o no te permite que pase o no se pase. Vamos a llamar T. De acuerdo a lo que yo use como función de activación, va a ser mi salida. Si yo tengo una función del tipo escalón, vamos a hacer un repaso porque lo voy a necesitar todo, porque voy a avanzar como topadora y no quiero que me tengan. Si tengo una función escalón, los valores son 0 o 1. Eso creo que no quedan dudas. Después le voy a pedir que con el celular se conecte a Playroom de TensorFlow, que creo que lo han estado jugando con Vicente, ¿verdad? Y ahora vamos a entender bien a Playroom de TensorFlow, qué es lo que dice. Otra función que se usa muchísimo es la función sigmoidal. La función sigmoidal también es una de las funciones madre. Es una función que tiene esta estructura. Vamos a intentar dibujar lo mejor posible. Se vuelve
asíntota 1, se vuelve asíntota 0. La ecuación matemática que la lidera esta es, vamos a poner ahí directamente, 1 sobre 1 más la exponencial a la menos sumatoria de x por w. Si ustedes hacen la matemática simple, si esto tiende a negativo, a un valor extremadamente grande, entonces tiende a ser 0, esto tiende a 1. ¿Sí? Y si esto tiende a positivo, esto se hace negativo, esto crece mucho más, o sea, con menos se tiende a más, esto crece mucho más, entonces esto tiende a 0. Entonces ahí te da la ecuación, por límite, ¿sí? Por límite que estudia. Después te da, si lo han visto el playground de TensorFlow, van a ver que hay una función que se llama tangente hiperbólica. La tangente hiperbólica es la misma función desplazada entre menos 1 y 1. Así que no voy a gastarme mucho con tangente hiperbólica. ¿Por qué le nombro? Porque playground el TensorFlow lo tiene. ¿Se usa? No. No se usa. Pero lo tiene el playground de TensorFlow. Entonces lo tenemos. Vamos a ver. Otra función que se usa mucho en redes neuronales, que es nueva, debe tener unos 5 años de uso, quizás 6 años de uso, es la función ReLU. Por eso, si lo quieren googlear, pónganle, si quieren, si no están tomando apuntes, levanten el playground TensorFlow, búsquenlo, pónganlo en activo. Levantenlo en el celular, y que esté tomando nota, toma nota. La función ReLU es de este tipo. 0 entre menos infinito e infinito, y después una función lineal entre 0 más infinito. Esta es una función ReLU. Y una cosa que falta. Hay unas variantes, vuelvo a repetir, una función escalón entre menos 1 y 1, tampoco no se suele usar mucho. La tangente hiperbólica, que aunque está no la usamos tanto, y creo que no me estoy olvidando ninguna. ReLU, y hay una función que no la nombro ahora, que no la vamos a estudiar porque esto va al final de las redes neuronales, no en backpropagation, sino en convolucional, que se llama softmax. Que después vamos a ver qué es lo que hace la función softmax. Entonces, estas son las funciones que más se usan. De acuerdo a lo que yo estoy usando una respecto a otra, voy a tener diferentes salidas. Esta es una salida binaria. Cuando estoy usando, por ejemplo, una función escalón, es una salida binaria. Más de un determinado número es 1, más de un determinado número es 0. Puedo haber definido 0,5, 0,7, eso lo definimos nosotros. O escalón directamente lleva al punto superior y el otro. En este caso es una salida que tiene infinitos valores entre 0 y 1. Infinitos valores entre 0 y 1. Y ReLU también toma valores infinitos, pero todos son positivos, mientras que aquí puedo tener valores, también son positivos. Solo que para todos los números negativos, directamente lo inicializa 0. ¿Ah? La función ReLU, fíjate que es una lineal, 1 a 1 no tiene una constante que la esté llevando, o sea, y igual a x para x mayor o igual que 0. ¿Sí? Esa es la función. Fíjate, mayor o igual que 0. Para menos negativo es 0. Esa es la función. Se usa mucho, si ustedes ponen el playground de TensorFlow, van a ver que aparece ReLU. Backpropagation no lo usa, convolucionales sí y mucho. Muchísimo usa ReLU. Todo es ReLU en convolucional. Entonces por eso es importante saberlo. Backpropagation usa esta función, sigmoid. Igual si lo hacen correr a TensorFlow, pueden trabajar con tangente hiperbólica y se van a dar cuenta de cómo funciona. Dicho esto, empezamos ahora a ver cómo estructuramos backpropagation. Me quedo con eso porque lo voy a necesitar. ¿Sí?
Entonces, una de las características de backpropagation es que tiene capas, tiene agrupamiento de neuronas por capas. Backpropagation no es deep learning. No es deep learning. Backpropagation tiene 3, 4 capas, 5 en todas formas. Yo no las he visto nunca 5. Que no es el playground de TensorFlow, es otro modelo del playground. Pero backpropagation tiene en este caso 3, 4. Más de eso no se usa. Ahora, si yo quiero hacer deep learning, o sea, aprendizaje profundo, ya trabajo con otra estructura, como convolucionales, LSTM y todas las otras que voy nombrando. Hay algunas redes neuronales que son monocapas, o sea, una sola capa que tiene todas las neuronas. Y esas generalmente hoy no están en servicio, pero se usaron, por ejemplo, las redes neuronales de Cohn, que es una monocapa de esta estructura. Voy a dibujar muy rápido. Más o menos, una cosa así. Imaginemos un plano puesto de costado, y ahí van todas las neuronas. Van todas las neuronas. Esta es una red monocapa, por eso le dicen una sola capa, y cada una tiene una salida. Todas tienen una salida, y así puedo llegar hasta acá. Fíjense, las neuronas entre ellas no están conectadas, están en una misma capa de excitación o cuando son, digamos, alimentadas, o sea, están todas siendo alimentadas por el mismo vector, el mismo caso que acá, pero entre ellas no se comunican. Si usamos otra estructura de red neuronal, como por ejemplo la regenerativa antagónica, sí tengo alimentación cruza en la misma capa. Las estructuras que trabajamos nosotros no las vamos a usar. Backpropagation no tiene eso. Y la que yo les comentaba de Cohn, que es una red de esta estructura, era una red generadora de información. Esa se usó, es muy viejita, principio de los 2000, quizás mediados del 2000, se usaba, por ejemplo, para reconstruir información en telefonía de los enlaces satelitales. Usamos una red neuronal de Cohn. Para que tengan idea, o sea, esto no era solamente la teoría, era la aplicación de la vida real. Vamos a hacer una pequeña modificación acá. Y vamos a hacer una red de 3 capas, tricapas. Vamos a hacer otra capa aquí. Esto también creo que algo le dio Vicente, ¿no? Vamos a hacer una tercera capa. Entonces, una de las primeras visiones que tenemos nosotros es que estructuralmente, cuando definimos cómo va a ser nuestra red neuronal, tenemos que decir, ¿cuántas capas va a tener? 3, 4, 5. Entonces, uno de los puntos en diseño de redes neuronales, backpropagation, cantidad de capas. Elegimos 3 capas. Segundo punto del diseño, cantidad de neuronas por capas. Cantidad de neuronas por capas. No es fácil definir la cantidad de neuronas por capa, y esto va a estar dado directamente por el problema que estemos trabajando. Si nosotros, y me voy a ir a la materia que dicto yo, que es sistemas, nuevas tecnologías de redes de Juan, quiero digitalizar imágenes o reconocer imágenes de elementos de telecomunicaciones, torres, radioenlace, switch, cualquier cosa. Yo me voy a encontrar, primero voy a decir qué es lo que quiero hacer, para qué me va a servir esta red neuronal. Vamos a trabajar con una foto, una imagen de una torre de comunicaciones. Porque hago esta nada más, y la entiendo, podría ser otra cosa. Una torre de telefonía celular. Si yo quiero digitalizar una imagen, obviamente no tengo imagen. Y segundo, tengo que ver la cantidad y la calidad que quiero yo en mi imagen. Si yo, por ejemplo, tomo 32 por 32 píxeles,
32 por 32 píxeles, es decir, que yo la particiono acá, obviamente voy a tener una matriz de 32 por 32, pero es un vector de 1024 componentes. ¿Están de acuerdo? Si no, calculenlo y capaz que yo me equivoco. Vamos, calculenlo. Yo soy bueno para las matemáticas. ¿Ah? Sí. 1024, ¿verdad? Sí. Bien. No, es tramposo. Como yo trabajo en telecomunicaciones, sé que todo es múltiple de 8, entre ellos se van combinando, entonces me iba a dar 32. Si hubiera trabajado con 64, es 16 por 64. Es 1024. Así que es fácil. ¿Sí? Pero es porque hago eso. Pero bueno, en un caso, entonces yo tengo acá un vector. ¿Yo puedo trabajar por la matriz? Sí. ¿Me sirve trabajar por la matriz? Yo diría ni. Y paso a explicar por qué. Si yo voy a alimentar una red neuronal de este tipo, cada una de estas neuronas, como yo tengo una matriz de 32 por 32, yo voy a necesitar poner 1024 componentes, o sea, porque cada uno de ellos se multiplica por peso. Entonces me conviene en la etapa inicial vectorizarlo, no matriciarlo. ¿Lo vuelvo a explicar o no? ¿O lo han entendido bien? ¿Quieren que lo vuelva a explicar? Bien. Yo puedo trabajar con... Después nadie supone que necesito trabajar con matrices, pero no así como lo estoy explicando, como yo lo estoy mostrando acá. Necesito sí o sí vectorizar. Sí o sí lo tengo que pasar a vector. Yo puedo trabajar con una matriz de 32 por 32. ¿Sí? Eso no queda duda. Y yo voy a tener x1 hasta xn o xy tendría. Pero si yo quiero alimentar una neurona donde cada componente que tengo acá, o sea, vamos a tomar un ejemplito, cada uno de estos cuadritos que yo tengo acá es un x, por ejemplo x1, y aquí eventualmente me aparece un y1, ¿me entienden? Me tiene todo acá, o si no yo puedo trabajarlo así. Yo sí o sí voy a tener que entrar con vector, sí o sí voy a tener aquí un producto vectorial, porque acá yo tengo de W1 a WN y cada uno de ellos es una parte de esta imagen que estoy digitalizando. ¿Me entienden? Yo voy a tener 1024 pesos acá, mientras que aquí voy a tener una matriz de 32 por 32. Entonces me conviene a esta pasarlo a vector, un vector de 1024, que es lo mismo, que lo que yo acabo de hacer, esto 32 por 32 me da 1024, parte en un vector. Y cuando yo hago el producto por 1024 pesos, tengo un escalar. Es mucho más fácil. ¿Me entiendes? Es solamente matemática. Es solamente matemática. ¿Más o menos está? Bien. No importa si después no tengo ningún problema. Pero sí yo ya sé que necesito 1024 pesos por neurona. Si yo estoy digitalizando una matriz que va a tener 1024 componentes, en otra etapa del diseño, solamente por algo empírico, yo voy a trabajar con la cantidad de neuronas que tenga alguna correspondencia con este 1024. De alguna manera tengo que hacer algo que tenga una correspondencia. Y si yo estoy trabajando con digitalización de 8 bits o algo parecido a 8, el número que va aquí es 128. Sí, porque tiene correlación directa. Es 64. O sea, si ustedes dividan 1024 en 128, le tiene que dar 8. Pues yo estoy loco. ¿Sí? O sea, 8 veces la capacidad. Podría trabajar con 64. Entonces, como yo sé que mi proyecto va a consistir en analizar mi red, lo que va a hacer es clasificar componentes en imágenes de un determinado tamaño, le voy a asignar algo que tenga correlación. ¿Puedo trabajar con 128? Yo me doy cuenta que sí, no conviene. Vamos a trabajar primero con 128. Entonces, cada una de estas neuronas va a tener pesos de 1 a pesos en 1024. Y así de tener hasta la neurona 128 pesos de W1 a W
1024. Tengo 128 neuronas y 1024. ¿Sí? ¿Qué tengo acá? Automáticamente, matemáticamente, ¿qué es lo que tengo ahí yo? No es mercado. Tengo 128 neuronas con 1024 componentes. Exacto. Así que no hay una matriz. Bien, tengo una matriz. Una matriz que es de 1024 por 128. Entonces yo acá tengo una matriz de 1024 por 128. Y si yo hago entrar un vector de 1024, puedo hacer un producto matricial. Y eso me hace que sea extremadamente poderoso para entender cómo trabajar en el proceso de una red neuronal. Ahora empiezan a entender por qué la matemática la necesito para entender cómo funciona. Después no lo vamos a usar para nada, vamos a usar una línea de código y ya se terminó el trabajo. Pero matemáticamente sucede eso. Y eso después resuelve otro tema que es más complejo, donde yo necesito trabajar matrices de vectores. Pero eso es más adelante. Gracias a Dios todos los códigos funcionan solos. Ahora, si yo hago un producto de 1024 por una matriz 1024 por 128, ¿cuál va a ser la salida? 1 por 128. Sí, señor, 1 por 128. ¿Y qué es lo que me está diciendo 1 por 128? ¿Qué es eso? Sí, pero ¿qué son físicamente de la capa? Las neuronas. La salida de las neuronas. Sí, señor. Fíjate, yo tengo una salida, ¿yo qué tengo acá? 1, 2, esto va a ser la 1, y aquí va a salir la 128. I1, y aquí voy a tener I128. Acabamos de dar un vector de salida que increíblemente es la salida de cada una de las neuronas. Matemáticamente lo hemos resuelto. Si ahora yo les explico, y miren chicos, cuando cargo el vector este de la imagen, ahora voy a cargar acá el vector de la imagen. X1, X1024. Este primero va a alimentar a esta neurona. Después va a alimentar a la otra neurona. Y así va a ir alimentando a cada una de ellas. ¿Me entienden? Voy a hacer el producto matricial, básicamente, y voy a tener la salida de esta capa, que va a alimentar otra neurona, otra capa. También en forma empírica podemos definir que esta sí es un problema definir. Esta sí porque no hay una regla. No hay una regla mnemotecnia. Esta sí es más o menos llevable. Y esta es bien fácil de definir. Pero esta no. Entonces, ¿cómo definimos esta? Primero prueba y error. Opción más fácil. Aprendemos al turno. Opción B, alguien se preocupa con el problema y ha escrito un paper y te dice, mire, para este problema yo he puesto en la capa intermedia 24 neuronas, 30 neuronas. Entonces, arranquemos con lo que alguien ya se golpearon, no seamos más papita que el papa, entonces directamente vamos con eso. Entonces elegimos una que va a tener 20 neuronas. De 1 a 20. Es decir, que aquí yo voy a tener una matriz. ¿Cómo va a ser la matriz de esta? 128 por 20. 128 por 20. Voy a tener una matricita acá. 128 por 20. Y aquí voy a tener una salida que va a ser ¿cómo? 20. 20. 1 por 20. 1 por 20. Que va a ser la entrada de esta capa neuronal. Entonces vamos a hacer un dibujito simple. Increíblemente, todo lo que estoy enseñando así funciona. Por eso yo increíblemente. Vamos a hacer acá. Esta vamos a tirar para acá. Y después todo eso alimenta a la número 20. La número 20. Imaginemos que están todas aquí puestas. Bien, acá tenemos 20 salidas. Aquí le vamos a llamar I, este va a llamar salida. No, vamos a poner I', porque tenemos la suerte, que son 3 capitas. 1 a I' 20. Que van a alimentar esta capa. Ahora, ¿cómo defino la tercera capa? ¿Cómo tomo el trabajo de definir esta tercera capa? Bueno, si yo quiero hacer un sistema que sea clasificador,
por eso lo estoy haciendo fácil, porque me sale fácil hacerlo, porque puedo usarlo para hacer predicción que otra cosa, y cambia la estructura de esta red neuronal, cambia. ¿Me entienden? Fíjense, yo estoy haciendo una red neuronal macro-prediction que va a clasificar imágenes de, en este caso, telecomunicaciones. Pero si yo quisiese que me prediga en tiempo T+1 cuál va a ser la nueva información, mi estructura cambia. Entonces, como yo quiero predecir, pues puedo trabajar con 10 conjuntos porque queremos dividir en 10 conjuntos del área de IT. Torres, servicios de servidores, servicios de router, lo que quieran. Pero trabajamos con 10. Porque sí, podemos trabajar con 8, es lo mismo. Vamos a elegir 10 características, tenemos que clasificar 10. ¿Cuántas neuronas voy a necesitar en la última capa? 10. Así de fácil. ¿Entienden? Entonces, en el proceso de diseño, si te trabajas con 10, puedo trabajar con 10. Tontito, pero funciona. Entonces voy a trabajar de 1 a 10. 1 a 10, cada una de estas alimenta esto, así que ya me han tomado la mano ustedes, ya saben si todo anda bien. Obviamente van de acá, perdón, para acá, y después también esto hace así, listo. Tenemos todo, todos van alimentando para acá. Esto me salió horrible, pero no importa. Y aquí voy a tener 10 salidas. De 1 a 10. Aquí sí, en este punto, es donde va la función softmax. Aquí, en esta placa, donde va softmax. ¿Qué es lo que hace la función softmax? Aquí va softmax. Softmax lee la información que está trayendo la red neuronal y activa solamente la neurona que corresponde a la imagen. Es decir, si yo tengo un conjunto que esta neurona tiene que dar, que son torres de comunicaciones, solamente se va a activar esta va a dar torres. Y de tener otra que me va a dar, no sé, servidores, server. Y de tener otra que me va a dar todos los servers, perdón, ahí entran todos los servers. Y aquí va a haber una que me va a dar todo lo que son switch. O sea, porque sí, lo hemos definido así, qué sé yo. Esto lo hemos definido así, no hay problema. Entonces, cuando yo ponga torre, se tiene que activar esta. Y el resto tiene que dar en 0. Eso es lo que te da softmax. Se activa solamente la primera. Para eso sirve esa función. Pregunta. ¿Podría hacer otra cosa? Viendo toda esta cosa que yo he explicado, la función de activación. Tengo una duda, profesor. Dígame. Las funciones entonces, salvo softmax, que es la ansiedad, le cargamos todo el resto de las funciones, solo se fijan en esa neurona, pero softmax te fija todas las neuronas. Softmax analiza todos los resultados, obviamente está entrenada la capa para que haga eso, y va a ver en cuál corresponde activarla. Solamente va a hacer eso. Por eso que Softmax suelen poner, no se usa para la otra porque no sirve, pero sirve para la última capa. Y en clasificación funciona Softmax. Esta es una trampa, porque podríamos usar otra, si quisiera hacer otra cosa, Softmax no me es útil. Suponete que quiero hacer una red neuronal que me da una predicción, o si me prediga en tiempo T+1 qué va a suceder, que se puede hacer, esta no funciona, no sirve para nada. Pero para clasificación sí. Caso que, por ejemplo, yo estoy haciendo una red neuronal que busque información, lo vamos a hacer andar. ¿Qué va a hacer? Denme un segundo, ¿no? Dice para mejor forma de mostrar. Idéntico. Qué bonito. Vamos a empezar a enfocar, a ver si trae una base de datos. ¿Cómo es tu nombre? César. César, está en el horno, César. ¿Qué opinas? ¿Estás reconociendo todo lo que hace César o no? Sí. ¿Sí? Está en el horno, César. Perdido. Eso es más que una identificación, ¿no? Pero bueno. ¿Sí? O sea, lo podemos hacer. Ahí creo que yo salí. Algo muy para tener que se va. Esto funciona con una función softmax, un algoritmo básico. Pero lo tengo andando en un celular. Si usas softmax, tenés 10 neuronas y si uso el calón puedo necesitar 4. Con todas las combinaciones que me se den en el medio. ¿Entienden? Entonces, eso, la función de activación también me va a definir la estructura de la red neuronal. En esta parte. Aquí no. Puede haber algo acá también, pero no es regla. No es regla. Aquí sí va a variar
si yo trabajo con sigmoidal o REL. Aquí sí me va a variar eso. Esto sí me va a variar. Pero no la cantidad de neuronas, sino la velocidad de procesamiento. ¿Sí? La velocidad de procesamiento. Entonces, ya sabemos otro concepto. Que la estructura de esta red neuronal, que no es diferente a lo que van a trabajar ustedes, va a estar estructurado, valga el término, por el tipo de problema a resolver y cómo quiero yo hacer la salida de acá. Ya sabemos eso. El otro punto que era, bien, tenemos cantidad de neuronas, tenemos cantidad de capas, tenemos tipo de neuronas, tenemos funciones de las neuronas. Y ahora, ¿qué nos está faltando por el diseño? Perdón, ¿los pesos? Sí, señor, los pesos. Bien, ya sabemos los pesos. ¿Cómo definimos los pesos? A comienzo aleatorio. Al comienzo aleatorio, sí, señor, así. Nadie sabe cómo. Entonces genero, fíjense, me genera pesos, los pesos W, este debe dar y este debe dar. ¿Está bien? No, No. tiene mucha diferencia. Va a haber una tendencia a elegir el W. Sí. Entonces, sabemos que va aleatorio, pero ¿puse ese aleatorio? No tiene un rango. Sí, señor, necesitamos un rango. Bien, entonces vamos a borrar esto, que es una burrada que acabo de escribir. Me van a correr de Gitia, a hacer un trabajo con el doctor Will, porque si no me corre. Entonces decís, no, ¿sabes qué? Mira, elegí W, ¿dónde puedo elegir W? W lo voy a decir que sea menor o igual que 10.000, mayor o igual, mayor que 0. ¿Está bien? Es medio bruto, Sí, ¿no? sí. El rango es muy amplio. Pero el ingeniero de eso que quiere hacer un edificio de 2 pisos y pone pilares para soportar 20, bueno, así me salió el proyecto. Pero no anda eso. No anda por un tema. Debe tener, ¿cómo que elegimos 10.000? Cualquier número que varíe de 0 a 10.000, no importa. ¿Qué número tengo aquí en mi vector de entrada? ¿Cómo he digitalizado yo esta parte? Está bien, yo sé que aquí va un gráfico, pero ¿cómo lo he digitalizado el gráfico? ¿Qué usé para hacer la digitalización del gráfico? ¿Ah? RGB. ¿Y qué pasa en RGB? De 0 a 255. ¿Por qué? ¿Quién más sabe esa parte? ¿Quién más la conoce esa parte? ¿Primera vez que lo escuchan? ¿Ah? ¿Primera vez todo el resto? ¿Para yo primera vez? Tienes razón. ¿Cuál es tu nombre? Tienes razón, Mariano. RGB se digitaliza con todos los colores entre 0 y 255. Está normado eso. Entonces yo ya sé que aquí voy a tener 255, de 0 a 255. O sea, voy a tomar un cuadrito cualquiera, porque no quiero tomar un cuadrito cualquiera. A este cuadradito, y esto lo voy a ampliar para acá. Me queda un cuadradito así. Imaginemos que este cuadradito y tiene un cosito azul acá. Y tendrá un número, qué sé yo, porque el color es un azul medio claro, qué sé yo. Me dará un número, generemos un número gracioso, 129. Que es un color del RGB que corresponde con ese tipo de tono. Bien, cuando yo... ¿Ah? Los 70 que usamos nosotros. Sí, debe ser algo así, yo no sé nada de eso. No importa, se ocupa la máquina de resolverlo. No es mi tarea esa, eso sí. Yo tengo que diseñar la red neuronal, la máquina ya hace todo el trabajo por mí. Pero bueno, salvando ese pequeño detallecito, yo puedo tener un número cualquiera, no importa. Pero cuando yo multiplique 129 por un número grande acá, esta sumatoria se me va a empezar a crecer en valores numéricos extremadamente grandes. Y usted dice, ¿hay algún problema? No, no hay problema. Pero sí, fíjense que hay una disociación entre la entrada, que va a tener una monstruosidad numéricamente va a ser muy grande, y mi salida. Porque mi salida, si yo estoy usando ReLU,
perdón, si estoy usando sigmoide, ¿entre qué valores va? Entonces, si yo uso sigmoide, que probablemente use sigmoide acá, porque sigmoide se usa para esta no relu, es un absurdo tener números muy grandes cuando mi salida va a ser entre 0 y 1. ¿Sí? De la misma manera de tener números muy grandes que entre 0 y 1 se achica. Y aquí mi salida, si sigue siendo 0 y 1, va a seguir siendo entre 0 y 1. Por lo tanto, dicho esto no tiene mucho fundamento. Más lo siguiente, más que este término, si yo estoy usando sigmoide, este término matemáticamente hablando, si crece mucho y es positivo, esto va a tender todo a 1. Es decir, que la salida de esto va a ser 1 y la salida de esto va a ser 1, por lo tanto esto no va a dar. ¿Lo vuelvo a explicar o no? Se hacen todas las clasificaciones una sola, ¿no? Va a salir todo 1, ¿por qué? Porque el número es muy grande. Si está todo positivo, porque yo he definido entre 0 y 1000, entonces este producto que yo tengo acá seguro va a ser un número muy grande y positivo. Por lo tanto, esto se va a hacer muy grande. Negativo, esto es 1 sobre la exponencial, esto se hace 0, entonces mi salida va a ser casi 1. Como mi salida es casi 1, todo esto va a ser 1, que alimenta esto, que es muy grande, que va a seguir siendo 1, esto va a seguir siendo 1, por lo tanto todos se van a activar ahí. Es un poquito de los profes, Vicente, que escalar puede ser Hay que normalizar. Normalizar. Entonces ahí está el concepto, ¿por qué normalizamos? Porque la matemática nos dice que no va a pasar eso. ¿Entienden? No es un tema de que, sí, mirá qué bonito, normalicemos porque es más fácil trabajar. Normalizamos porque si no, no va a funcionar. Y esto es lo que estoy explicando. Lo acabamos de ver. Entonces, ¿qué es lo que hace a nivel de redes neuronales? Borramos esto. Decimos que los pesos en el proceso de inicialización son W mayor o igual que menos 1, menor o igual que 1. Entonces yo ahí lo normalizo. ¿Qué más hago? Normalizo las imágenes. Como yo sé que en RGB el valor máximo es 255, a todo el vector de entrada, a este vector patrón que estoy utilizando, este vector el vector X, lo divido en 255. Entonces, todos los componentes de X van a estar entre 0 y 1. ¿Entienden? Yo he normalizado, entonces voy a tener diferentes tipos de valores pequeños, multiplicados por valores pequeños de los W. Este término siempre va a ser chico. Por lo tanto, cuando le aplique esta función sigmoide, ahí sí me va a variar todos los números que yo quiera. ¿Entienden? ¿Va hasta aquí? Sí. Tome tiempo, por ahí me malo y me parece liberal. 8:30. Hacemos un minuto más y ya voy a parar. Bien, ya sabemos entonces, tenemos dos cosas. Entendemos la normalización y el motivo. Entendemos que los pesos sí o sí tienen que estar acotados porque si no, no nos va a funcionar. ¿Qué más entendemos? Si yo pongo entre menos 1 y 1, o sea que esto va a tomar cualquier valor negativo, ¿se podría dar la opción de que esto se me vuelva a 0? Va a tender a ser. Podría darse 0. ¿Quién me ha dicho que iba a dar sí? ¿Sí? Sí, puede dar en algún momento 0. Para evitar eso, esto no está escrito, pero se hace, es que vos haces esto. Entre 0 y 1. Para evitar caer en ceros. Eso para normalizar, ¿verdad? Para que no tengas, ¿sabes cuál es el término? Para que no haya términos que alguna de ellos se haga 0. O sea que haya alguna neurona que no se active. Para eso lo hace. El bias va a entrar a competir después, porque aquí yo soy muy pícaro y no le he puesto el bias, pero en realidad hace esto. Más tita, o menos tita, no me acuerdo si más o menos. Creo que es menos. Ese tita, ese valor que suele ser un valor chiquito, lo que te hace, te dice que si esto es muy pequeño o es muy grande, este te limita. Es un limitador, es un threshold, un umbral para superar. ¿Es necesario que esté? La teoría dice que sí, en la práctica te dice ni.
Lo pueden usar, anda bien, pueden usarlo y posiblemente ande bien. ¿Sí? Eso ya es práctica. Pero que la teoría te dice basta. Bien, hasta ahí ya tenemos todo. Ya sabemos que tenemos que normalizar la imagen, tenemos que generar aleatorios a los pesos W al azar, tenemos la matriz, el vector de entrada, tenemos ya la red neuronal andando y la podemos funcionar. Hacemos un proceso de funcionamiento. Vamos a hacer una cosita, mientras tanto. Les pedí que levanten con su celular el TensorFlow. Si están con el wifi lo van a colapsar al red del facultad. Así que ya les digo, ¿no? Y si andan con la red, claro, bueno, también anda más o menos, pero bueno, mejorcito. Ahí está, putito, ¿qué es el triangulito ese? ¿Qué te dice ese para poner room? Ponlo arriba. Poch, es algo Epoch, ponlo a andar. Epoch. ¿Qué googlismo, por ahí un término? Epoch, dice. Epoch. ¿Qué significa el epoch? Fíjate, ¿qué es lo que hace? Póngalo a andar con el epoch. Hagan cualquier cosa primero. Primero vamos a ver qué es lo que dice el TensorFlow y después vamos a llevar a lo que estamos estudiando acá. ¿Qué es lo que te dice el epoch? ¿Esa área de iteraciones? Sí, señor. Son las iteraciones. El epoch, o sea, la época, te dice las veces que corre. Ustedes tienen una muestra. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros al principio de la red neuronal? Al principio, ¿qué hemos hecho? Aparte del diseño, ¿qué hemos hecho con los W? Iniciamos en aleatorio. Aleatorio. Entonces, solamente para que, sin entrar a ver mucha teoría, solamente que usen sentido común. Si yo pongo una imagen que diga torre, que es una torre, le pongo a esta red neuronal inicializar al azar, totalmente aleatorio. ¿Ustedes piensan que la red lo va a poder reconocer en la primera recorrido? No lo va a reconocer. Entonces, ¿cómo hago yo para que, por ejemplo, nosotros tenemos que leer, vamos a borrar el 10 aquí, que esto sea 1, todo el resto va a 0, vamos a borrar también la normalización, 0, 0, 0, 0, todo 0, y a mí capaz que en la primera vuelta, en la primera corrida, era que se activa servidor, switch, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces tengo una variación entre lo que yo quiero que me dé y lo que me está dando a mí la red, lo que está reconociendo la red neuronal. Entonces, ¿cómo hago? Fíjense ustedes, después de todo este pizarrón enorme, ¿qué puedo hacer yo para modificar mi salida? ¿Dónde puedo interactuar? Se tiene que ajustar los pesos. Se tienen que ajustar los pesos. ¿Por qué los pesos? ¿Tengo alguna forma de modificar la estructura de la red neuronal? No. Después veremos que sí, pero ahora no tengo forma. ¿Tengo forma de agregar capas? Sí. En TensorFlow te explica esto, te dice que sí, pero en principio, lo estoy planteando acá, ¿puedo agregar una nueva capa? No. Está fija. ¿Puedo cambiar la función de activación? Sí. TensorFlow te permite, porque para eso está TensorFlow, pero en principio no. Podemos decir que sí, pero no va a pasar nada, no importa. Es decir, no tengo manera de generar un cambio en la red neuronal para que aprenda si no es que toco los pesos. Sí o sí tengo que entrar a tocar los pesos. Y ese es el proceso de aprendizaje. Eso es el aprendizaje. Que yo hago una modificación de los pesos. Yo voy a generar un cambio en los pesos. Ahí, ¿por qué? Porque si yo cambio los pesos, lo que estoy cambiando es esta sumatoria y me va a generar una nueva salida. Aquí voy a generar yo los cambios en los pesos. Y ese proceso que yo voy cambiando los pesos, o sea, comparo entre mi salida real frente a mi salida deseada, hago la comparación entre esos dos y veo que hay una diferencia. Entonces modifico los pesos de esta capa, de la capa anterior, modifico los pesos de esta capa, modifico los pesos de esta capa. Y ese proceso hacia atrás de modificación de peso es lo que se llama backpropagation. Y no es retropropagación, es backpropagation.
digamos, esa traducción que es en retropropagación de otra red neuronal. No es para tu país, no es eso, propagar el error hacia atrás. Ahora, ¿cómo modifico los pesos? Ahora vamos a ver cómo modificamos los pesos. Sabemos que tenemos que modificar los pesos. Antes de entrar a hacer la parte matemática, genero la modificación de peso por algún algoritmo, vuelvo a hacer corrido, vuelvo a comparar, no funciona, vuelvo a modificar peso, vuelvo a hacer recorrido, vuelvo a comparar, no funciona, y así. ¿Cuántos POC llevan haciendo? 5.000. 5.000 iteraciones. ¿Entienden? 5.000 iteraciones. Es decir, que el proceso que estamos haciendo a nivel académico acá, que estamos viendo, se hace 5.000 veces y lo están mostrando TensorFlow. Entonces el EPOC lo que te da es, que le dice Google por su plataforma de TensorFlow, es la cantidad de iteraciones que hace hasta que los valores tienden a converger. Que te aparece una grafiquita donde va bajando TensorFlow, que quiere decir que ya empieza el proceso de convergencia. Convergencia quiere decir que se aproxima el valor deseado del valor actual. ¿Entienden? Ese es el proceso iterativo. Bien, ¿cómo modifico los pesos? Bueno, la matemática, gracias a Dios, nos ayuda. Vamos a borrar un poquito esto, porque no lo voy a necesitar. Vamos a borrar esto también. La matemática me dice que para modificar los pesos tengo que poner un delta que modifique los pesos. Algo que me modifique, de alguna manera lo modificar. O sea que yo voy a tener los nuevos pesos, los pesos nuevos, van a ser igual al peso que tenía anterior, porque ese con el que yo estoy diciendo, y le agrego un modificador. Entonces, un peso anterior más un delta. No sabemos qué es el delta, no importa qué es el delta. Ahí está toda la matemática densa. ¿Qué más aparece en TensorFlow? A ver, díganme, ¿qué más aparece ahí en TensorFlow, aparte de la función de activación? Profesor, ¿y ese delta es el mismo para las distintas capas? El delta cambia, está muy bueno. Para la misma capa va un delta, pero va cambiando para las otras. La tasa de aprendizaje. ¿Qué es la tasa de aprendizaje? Aparece algo que se llama la tasa de aprendizaje. O sea, ¿cuánto aprende la red neuronal? ¿Ah? ¿Cuánto te da? 0,01. 0,01 y después empieza 0,01. Ponele 1. Hay 1, 3 dirían. Ponele 1, a ver qué pasa, ponelo a aprender. Y fíjate la gráfica. Si es curioso, no se quede con... ¿Ah? ¿Qué pasa cuando ponele 1? Se me acaban los megas. Ese wifi de acá. ¿Cómo cambia la gráfica de aprendizaje para los que pueden navegar? Más rápido. Sí, es más rápido, pero ¿aprende? No aprende, Al se vuelve loco, sí, queda ahí dando vueltas. Y al final da un resultado porque no está bueno. No está bueno. Luego el resultado no está bueno cuando cambia la tasa de aprendizaje. Entonces, la tasa de aprendizaje es cómo modifico estos pesos, obviamente el peso anterior más delta, más la tasa que me permite hacer la modificación. Y aquí aparece la tasa de aprendizaje. La tasa de aprendizaje va a ser la que influya en el cambio del peso, o sea, el nuevo peso va a estar en función de este más esta etapa, y este que me va a hacer el proceso de convergencia. Si yo quiero hacer una gráfica de cómo funciona la tasa de aprendizaje, y por eso el TensorFlow me venía bien que lo vean ustedes, pues cuando yo les explico la tasa de aprendizaje es un valor que genera una modificación de los pesos de forma inteligente, es decir, sí, van a estar durmiendo en 5 minutos, ¿sí? En cambio, cuando lo estás viendo en TensorFlow, decís, este cosito, si yo lo cambio, no anda bien, anda regular. Porque la curva, por eso que decía matemáticas tiene un montón, gracias a Dios que no nos metemos en la regla del descenso del gradiente. Yo tengo una curva, más o menos así, un poquito burda, así te aparecen textos. Vamos a hacer acá. Es como si fuese una parábola. En el momento que va el proceso de aprendizaje y llega al máximo,
digamos, aprende, o sea, cuando el valor de salida coincide con el valor deseado, nosotros hemos llegado a este punto. Pero previamente va a haber un proceso iterativo de aprendizaje que va a ir cambiando de aquí para acá, de acá para acá, de acá para acá, de acá para acá. Si ponemos una tasa de aprendizaje 1 o más grande, esto se va a quedar así. Nunca llega a converger bien. ¿Qué es lo que te pasó en el gráfico? Aprende sí y anda, sí, pero no es bueno. Entonces la idea dice, pongamos una tasa de aprendizaje muy chica. ¿Qué es lo que sucedería? Converge muy lento. Exacto. Va a estar en 10.000 iteraciones para poder converger. Entonces la tasa de aprendizaje es lo que te va a dar la cantidad de iteraciones que hace. Si es muy grande, no converge, o sea, nunca llegan a tener valores parecidos. Sí se parece, nunca es mejor. Igual podemos hacer un ajuste, pero en principio no converge. Y el otro problema que se da, si ponemos muy chiquito que esto se vuelve eterno dando vuelta, entonces no nos sirve. Generalmente la tasa de aprendizaje es 0,1. Generalmente. Como es un valor empírico, alguien lo ha probado, se da cuenta de 0,1, funciona bien, no llega al final, pero anda bien. Ya sabemos, tasa de aprendizaje, cantidad de iteraciones, diseño de la red, cantidad de neuronas, para este problema, después para otro problema cambiará, pero sabemos ya cómo hacerlo. ¿Podría haber trabajado con mayor definición acá? Y sí, 1024 vectores, nada. Una fotito de 32 por 32 es horrorosa, ni siquiera te lo aceptan para nada. Lo normal es que tenemos fotos de 1024 por 1024, lo que va a superar el millón de componentes del vector. Entonces, empecemos a darle complejidad al problema, hemos entendido redes neuronales. Si yo quiero trabajar con una imagen buena, necesito 1.000.000 el vector va a tener más de 1.000.000. No me acuerdo cuánto está, más de 1.000.000 te va a dar 1024, 1000 por 1000 te da 1.000.000. Así es, ¿no? Sí. ¿Ah? $2. Entonces aquí también está un problema y aquí esto se me va a volver un monstruo. Ahora, si yo necesito entrenar... perdón. No importa el tamaño, ya sabemos que puede ir 1024, se va a complicar más. Si yo tengo 10 conjuntos, sectores, switches, server, router, todo lo que quiera, ¿cuántas imágenes entreno a la red neuronal? Mínimo con 10 tipos. Con 10 tipos. ¿10 tipos o 10 fotos? No, fotos pueden ser muchas. ¿Por qué? Porque pueden ser distintas las fotos. ¿Y qué pasa si yo lo entreno con 10 fotos? Y más suficiente. Claro, no va a reconocer. Exacto. Es como el caso de los perros. O sea, uno, si quiere hacer un identificador de perro, no puede mostrar por solamente un chihuahua porque hay muchas razas de perros. Exacto. Entonces, tenés que mostrar distintos tipos de perros para que pueda aprender más cosas. Perfecto, lo ha dicho perfecto. Vos necesitas entrenarla. Cuando la entrenamos con diferentes imágenes de torre, lo que estamos haciendo es que generalice la red neuronal. Porque si no te va a pasar exactamente con el de los perros. Va a aprender a reconocer un tipo de raza de perro y a la otra no va a decir no, un gato, o sea, cualquier cosa. Entonces, vos necesitas generalización. Entonces ya otro concepto. En el conjunto de datos de entrenamiento necesito generalizar. Necesito agregar generalización. Necesito que pueda entender que eso es una torre y si yo hago esto es, si yo hago este dibujo, que es un monoposte, con 2 parábolas y sepa que eso también es una torre. Lo generalizo, le cargo que una cierta cantidad de imágenes. Si son curiosos ahora, vuelvo a decir, recurran a su dispositivo celular y busquen este sitio, Minutes Dataset. Y fíjense qué cantidad de imágenes hay. Más o menos, creo que es Minutes con T. Casi seguro. Me sale el Mint. O Mint. Mint de. Sí, del database. Ese Mint, tal vez no me acordaba. Tanto usar la computadora que no me acuerdo. Molecular Interaction Database. No sé qué será. Fíjate cuántas imágenes da.
Pero este creo que estaba en. Hay un Es especializado para ciencia, para esas proteínas, dice. Hay uno especial para esto, hay otro que trae imágenes. Está el MIN dataset, MIN 10 dataset y MIN 100 dataset. Fíjense, sobre todo quiero que me digan la cantidad de imágenes. Si ya terminamos la clase, lo que dejo de torturar. ¿Salió algo? Es MIN, ¿no? MIN. O MN, creo que. Ya que tienen dispositivos móviles, ¿ha encontrado algo? ¿Alguien más que haya encontrado algo? Y si no, pongan dataset libre o dataset free. Fácil eso también. O dataset de imagen. También lo hace aquí. Es mucho lugar. Tengo que meter un dispositivo. Imagen. Creo que es minis. Minis, sí, minis, gracias. ¿Ven? Eso es porque uso todo el tiempo computadora y me la saca y tengo que empezar a buscarlo. Minis. Aquí está, MN y este. Ah, bien, gracias por decirme. No me lo acuerdo, sino he vuelto un computador dependiente, más Google dependiente. 60.000 imágenes. Fíjense entonces, eso de todo lo he hecho la verdad para que te digan cuántas imágenes son. ¿Sí? Entonces, necesitamos 60.000 imágenes para poder procesar 10 conjuntos, porque creo que tiene 10 conjuntos y hay una versión que tiene 100 conjuntos. Entonces yo cuando cargo, y ahora empecemos a volar nuestra cabeza, y tenemos tiempo para volar, 10 minutos para volar nuestra cabeza, y terminamos. Yo necesito entrenarla con 60.000 imágenes, en realidad voy a usar 50.000 imágenes, y necesito 10.000 para verificar que la red neuronal ande bien. Tengo que dividir el dataset. Ahora, yo tengo 50.000 imágenes. ¿Ustedes se imaginan esto cuánto ha tardado en hacer correr el TensorFlow para una muestra? Mucho. Si yo lo multiplico por 50.000, ¿Cuántos días? Mucho más. Días, semanas. ¿sí? Entonces, así como lo estamos aplicando en redes backpropagation de primera generación, andaba bien como lo están haciendo como explicadora. Es fantástico, anda bien. Ahora, si yo necesito entrenar mucho de una vuelta, esto lo vamos a ver después cuando veamos convolucionales, no es ahora, lo que vos haces es, ¿vieron que yo dije que esto es un vector? ¿Qué me impide, si yo estoy haciendo un producto, un ajuste de borrado, un vector, esto era 128, ¿cuánto era? 1024. 1024 y esto era de 1024 por 128. ¿Qué me impide hacer 1024 por 1024? Nada. ¿Y qué me va a hacer la salida? 1024 por 128. Sí, señor. Entonces, ¿puedo entrenarlas todas de una sola vuelta? Sí. La matemática no ayuda. La matemática nos está diciendo que sí. Exactamente, así se usa. Y eso se llama batch. No sé si dice en una parte del TensorFlow batch. Aparte de abajo, fíjate, dice batch, o algún batch aparece por ahí. Después lo mirarlo ustedes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando necesitas un entrenamiento de una red neuronal con una gran cantidad de imágenes, no entrenar, no hace un proceso de uno por uno. Así como una backpropagation que estamos aprendiendo nosotros, sí. Así como estamos haciendo, sí es así. Pero si yo necesito entrenar, por ejemplo, una convolucional, que esto es mucho más grande,
y que tengo 50.000 imágenes para entrenamiento, trabajo con batch, con grupos de imágenes. Entonces las cargo a todas y la matemática, si sale a nuestro favor, nos dice, sí señor, usted lo puede hacer, porque aquí usted va a tener una matriz que va a multiplicar por otra matriz, que va a ser otra matriz, y la solución va a ser otra matriz, y la salida aquí va a ser una matriz por cada una de las imágenes de entrenamiento. Y me la va a autoclasificar a todas, automáticamente. Entonces eso nos permite entrenarlo en forma dinámica y con mucho potencial. ¿Me entienden? Entonces, ya está, ya sabemos cómo funciona. Después vemos la matemática, tiene esto. Este delta es la derivada de una función compleja que hace la comparación entre la salida y la entrada y la salida, que es la regla delta, bien sencilla para aprender la matemática. Pero conceptualmente ya sabemos que el batch, que por ejemplo TensorFlow es más claro, que dice vamos a poner un batch de entrenamiento, que está diciendo pongamos un grupo de imágenes y entreguemos la red neuronal de una sola vuelta. No me tome el trabajo de entrenar una por una. Y eso es el concepto. Ese es el concepto. Yo entreno de golpe. Por eso puedo entrenar 50.000 imágenes en minutos, no días. El otro concepto que yo le tiro también dice, tengo 60.000 imágenes, entreno con 50.000 y pruebo con 10.000. ¿Para qué hago esto? Todos son imágenes, patrones, perdón, no es el término, patrones. Una vez que le entregué con 50.000 imágenes a la red neuronal, me empezó a clasificar todo bien lo que hacen ustedes, hago esto. Corto el proceso de aprendizaje, le pongo las muestras patrones y verifico cómo sale. Entonces, en las redes, cuando hagan de Google Colab y pongan una red neuronal a trabajar y hagan todo esto que estamos haciendo, una línea de código, le va a salir el nivel de asertividad de la red neuronal, o sea, cuánto ha aprendido, 99%, 99,7%, y después cuando le pongan los patrones, le va a salir a su vez la capacidad de diferenciar y de asertividad que va a tener la red neuronal. Ahí le va a decir, la red neuronal está lista, porque tiene buen nivel de asertividad, porque lo compara con un patrón. Cuando está listo eso, se corta todo, se la compila, se la guarda y se la instala en algún microprocesador, en algún lugar donde la quiera poner por ahí. Y si le echo uno, lo único que hago es copiar el código y pegarlo en línea. Y así tenemos las cámaras del conocimiento facial atando. Entonces, el firmware directamente se tomó una vez, le hace todo el trabajo, elaboró la gente y después luego le hace copiar y pegar millones de veces. Y eso hace que las cámaras de seguridad, que antes valían miles de dólares, ahora valgan cientos. Eso responde a la pregunta, ¿por qué pueden tenerlo? Y bueno, ¿por qué pueden tener el celular andando el conocimiento? Ya alguien le ha hecho un laburo y lo que hace lo distribuye. O sea que lo pesado es entrenar y la red neuronal es fácil. Y ya una vez que la tiene lista, ya empieza en producción. Todo el trabajo para decirle eso. Por eso les decía, lo masacramos, pero le queda en la cabeza ya el concepto. ¿Sí? Entender el batch, dice, ¿por qué el batch? ¿Cómo puede entrenar toda la vez? No entiendo cómo hace para, si vos tenés que hacer que corre toda la vez. No, la matemática te ayuda. Aquí en ese uno de los casos más fáciles. Ojo, a mí también al principio decían, pero 10.000 imágenes me va a matar la red neuronal. Hasta cuando empezás, no lo entendés hasta que no. Porque uno cuando diseña, al principio yo soy de esa vieja época, no entendía cómo podía entrenar muchas cantidades de imágenes. Hasta que cuando empiezan a ver la parte más grande, dicen, ¿cómo me pasó por el frente de la cara y no le vi? Sí, y parece algo trivial, pero cuando le explico, es simple. Eso es el batch que cuesta un montón. Han entendido también lo que es la tasa de aprendizaje. Cuando uno le explica y dice, la tasa que hacen el dibujo ese y estás perdido, no sé si. Cuando pones TensorFlow lo entendés la estructura, bueno, y ya queda empezar a programar. Lo vuelvo a repetir, programar no es complicado, es bien simple, es muy simple. Pero la parte de entender lo que estás haciendo es lo complejo. Y no hemos visto normalización, por eso lo dejo para... Sí, no hemos visto normalización, hemos hecho que dividíamos 1 en 255, hemos normalizado.
Pero ahí en TensorFlow le llama L1, L2, son otros procesos de normalización que se usan para los datasets. ¿Sí? Que eso, digamos, convolucional y creería como que le va a dar algo de eso. Bien, han sobrevivido a la clase 1 presencial y de redes neuronales backpropagation.